Bueno, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 14. Del 12 al 14. Volvemos a nuestra serie de Primera de Juan. Hicimos una pausa de 2 semanas, donde Martín estuvo hablando con nosotros sobre la entrada triunfal en Jerusalén. ¿Se acuerdan? En Semana Santa. También estuvimos viendo el domingo pasado hablando sobre la resurrección de Jesús y varias un poco de las implicaciones que eso tiene para nuestras vidas. Sobre todo con el ejemplo de las mujeres. ¿Recuerdan? El ejemplo de aquellas mujeres valientes. Y hoy volvemos a nuestra serie de Primera de Juan. Vamos a leer entonces capítulo 2, versículos del 12 al 14. Juan dice lo siguiente: les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados le han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo precioso que estamos teniendo esta mañana. Gracias por cómo tú vienes hablando a nuestros corazones y queremos venir con humildad ahora para pedirte que tú continúes haciéndolo, Señor. Continúa hablando a nuestras vidas, continúa dirigiendo nuestras mentes y nuestro corazón para poder escuchar lo que tu Espíritu Santo quiere hablar a nosotros ahora. Te pido que me dejes ser un instrumento, Señor, que use mis palabras, lo que voy a decir ahora, para trabajar en el corazón de cada uno de los que está hoy aquí y de mi corazón también. Te pido que me ayudes y que nos ayudes a todos a poner en práctica lo que aprendamos hoy. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Originalmente iba a seguir hasta el versículo 17, pero decidí dividirlo en dos partes. En realidad van a ser 3 partes, que ahora después vamos a ir entendiendo un poco mejor. Pero parece un poquito confuso el texto al principio. Juan, desde el versículo 12 al 14, nos habla de 3 grupos de personas. ¿Los identificaron? Dice: hijos, les escribo a ustedes por tal cosa. Padres, les escribo a ustedes por tal cosa. Jóvenes, les escribo a ustedes por tal cosa. Y después vuelve a repetir. En vez de hijos, habla de niños, ahora niños, tal cosa. Padre, tal cosa. Jóvenes, tal cosa. 2 veces Juan repite un mensaje para estos 3 grupos. Es una simetría bastante habitual en Juan. A Juan parece que le gustaba mucho el número 3. No sé por qué, si tiene que ver con la Trinidad o algo así, pero a Juan le gustaba mucho el número 3 y este tipo de simetrías. Repetía muchas veces las cosas y sobre todo en 3 partes. ¿Y cómo interpretamos estos 3 grupos? Es importantísimo entender a quién le está hablando Juan. Algunas personas, algunos entienden que esto es grupos etarios. Juan directamente le está hablando a unos jovencitos, después le está hablando a unos niños e hijos de alguien y después le está hablando a padres, a personas más grandes. Esa es una forma de interpretarlo. Otros creen que es un recurso literario, así como en la Biblia se usan montones de recursos literarios. Bueno, otros dicen, no, esto es en realidad un recurso literario. Juan no le estaba hablando a nadie. Juan lo que quiere es sacarse una idea de la cabeza y la escribe de esta forma. Podría haberla escrito de otra. Tenemos esas 2 posturas y tenemos una tercera postura que es a la que yo me adhiero. Y les explico por qué me adhiero a esta postura, no simplemente porque me guste más, sino porque considero, viendo el contexto de Juan y cómo Juan escribía y la forma de escribir de Juan y cómo él se refería a determinadas cosas, que Juan no estaba hablando específicamente, no estaba usando un recurso literario. Juan tampoco le estaba hablando a niños, como es el caso acá que dice niños. Recuerden esto, no le está hablando específicamente a niños, sino que esto es un símbolo de nuestra madurez cristiana. Recuerden, Juan le está escribiendo a la iglesia, Juan le está escribiendo a cristianos que están siendo bombardeados por falsos maestros, sobre todo del gnosticismo de la época, y Juan sabe que a la iglesia que le está escribiendo, que nosotros no sabemos cuál es,
esa iglesia está formada por diferentes tipos de personas. Algunas son niños en la fe, otros son un poquito más maduros en la fe y otros ya son adultos en la fe, que siguen creciendo y madurando, pero ya tienen algunas bases bien colocadas. Yo me decanto entonces por esta opción. Son símbolos de grado de madurez cristiana. Por eso al inicio del culto, con el texto que estuvimos leyendo, una de las cosas que recordábamos era: preparemos nuestro corazón, vinimos a adorar a Dios, vinimos a reconocer su soberanía y su grandeza, pero pidámosle que en su fidelidad y su misericordia el Señor nos ayude ahora a entender en qué fase estamos nosotros de la vida cristiana. También vamos a ver que hay un poco de simultáneo, un poco de mezclado, pero es importante identificar algunas cosas. Por eso que el título de esta predicación le coloqué un sublime recordatorio, porque esto va a ser un recordatorio de cosas que nosotros ya sabemos. Porque ese fue el tinte que le dio Juan cuando escribió esto. Juan estaba recordándole a esos niños espirituales, a esos hijos espirituales. Juan estaba recordándole a esos jovencitos y Juan estaba recordándole a esos padres espirituales algunas bases de la fe cristiana. Y eso es lo que nosotros vamos a recordar hoy. Un comentarista que se llama Bursch, creo que se dice así, Bursch, él dice que estos versículos son una pausa diseñada para reafirmar a los lectores respecto a su propia relación con Dios. Es una pausa. Nosotros que lo venimos diseccionando, pero cuando vuelvas a casa, lee el capítulo anterior, el capítulo 2 en realidad, y seguí leyendo un poquito lo que vamos a trabajar el domingo que viene, y te vas a dar cuenta que estos versículos parecen una pausa. Juan viene hablando de otras cosas dirigidas hacia otras personas y cómo se tienen que comportar hacia otras personas, y de repente para y le dice: escuchen lo que les voy a decir. Es como si yo le estuviese diciendo a Sonia, Rosario, tengan cuidado con tal. Sonia, Rosario, amen a los demás, amen a sus hermanos, hagan esto, hagan lo otro. Y de repente paro de hablarle sobre lo externo y le digo: Sonia, le escribo esto para que usted recuerde esto. Rosario, te escribo esto para que recuerdes esto. Es una pausa, y este comentarista dice que está diseñada ¿para qué? Para que estos lectores reafirmen su propia relación con Dios, que ellos entiendan cómo es su relación con Dios. Y nosotros hoy vamos a hacer lo mismo. Este texto que estamos leyendo no es para que vos pienses en fulanito de tal, en el vecino de enfrente. ¿Cómo le voy a tirar con este versículo a aquel hermano con el que no me llevo tan bien? No se trata de eso hoy. Hoy se trata de reafirmar nuestra propia relación con Dios y de entender cómo Dios trabaja con nosotros y las promesas y lo que Él ya ha hecho por nosotros. Por eso que es un recordatorio, pero no es cualquier recordatorio, es un sublime recordatorio. Es un recordatorio importantísimo. John Stott afirma que Juan probablemente escribió esta parte de su epístola para quitar a los falsos maestros y a los falsos cristianos su errónea seguridad. ¿Se acuerdan que los gnósticos estaban muy seguros de lo que ellos eran, no? Nosotros somos los puros, nosotros somos los perfectos, no nos juntamos con los imperfectos. Y este comentarista, John Stott, que muchos lo deben conocer, es bastante conocido, dice, su opinión obviamente, ¿no?, que Juan escribió esta parte probablemente para que los que escuchasen, si había algún falso cristiano ahí metido, si había algún falso maestro, si había algún gnóstico preocupado con otras cosas, a no ser con su propia seguridad, bueno, Juan está escribiendo para quitar esa falsa seguridad, para que se preocuparan de verdad. ¿Quién soy yo en Cristo? Como cantamos hace un ratito, ¿no? Esa afirmación, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo como persona? ¿Quién soy yo delante de Dios? Y yo espero que nosotros hagamos lo mismo, que en este análisis el Señor te recuerde un montón de cosas, como me va a recordar a mí, como ya lo ha hecho cuando preparé el mensaje, pero sobre todas las cosas que te afirme en tu fe. Y si cuando salgas hoy de acá, de este mensaje, de escuchar esta palabra del Señor, no te sentís reafirmado, te sentís inseguro, entonces hay un problema ahí con qué tipo de fe tenés. Los cristianos que recibieron este mensaje, aquellos verdaderos cristianos, seguramente se sintieron firmes en su fe con el mensaje de Juan, y aquellos falsos cristianos de aquel lugar se sintieron inseguros después de escuchar
las palabras de Juan. Entonces nosotros hoy vamos a intentar hacer un poquito de esto, intentar ser conscientes de nuestra propia situación. Entonces, tenemos 3 etapas de la vida cristiana. Tenemos a los hijos, que más adelante también repite como niños. En la Reina Valera creo que dice hijos las 2 veces, ¿no? En el versículo 12, cuando comienza, les escribo a ustedes hijos, y en el capítulo 13, la segunda parte, les he escrito a ustedes niños, dice la traducción, la que tengo yo, que es la Biblia de las Américas, la Reina Valera, que dice hijos las 2 veces. Sí, hijitos. En el griego dice teimía, bueno, me olvidé cómo estaba en el griego, teikia, teimía. Hijos y niños. Sí, me olvidé, perdón. Tal vez lo tenga anotado acá. Ahora aquí, tecnía y paidía. Las 2 expresiones, que son hijos y niños. Pero es lo mismo, él está hablando de esa fase inicial de la vida cristiana. ¿Sí? Por eso que, ¿ven por qué no, yo me decanto más por esta opción? Porque por la otra opción de hablarle a grupos etarios, hijos, ¿quiénes entran en grupos etarios? Todos los que estamos acá somos hijos. ¿Sí? Entonces Juan no estaba refiriéndose a eso, Juan está hablando de etapas de la vida cristiana. Hijos, niños pequeños, como Pedro, que también compara a una de las fases del cristianismo como esos niños que necesitan esa leche espiritual, que están en su etapa recién arrancando. Tenemos 3 etapas, hijos, niños, después viene la etapa de los padres y después la etapa de los jóvenes. Entonces, comenzando con lo que vamos a hablar hoy, de este sublime recordatorio, debemos recordar, versículo 12, vamos a comenzar con esa primera etapa, esos niños espirituales. Les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Ahora vamos al versículo 13, segunda parte. Les he escrito a ustedes, niños, porque conocen al Padre. El primer recordatorio que todo cristiano necesita tener en su vida, la primera prueba por la que vamos a pasar esta mañana para ver si nuestra fe está bien fundamentada, es entender si reconocemos el perdón de Dios a través del sacrificio de Jesús en nuestras vidas. Andrés, está clarísimo que lo entiendo. Ok, no es tan fácil a veces lo entendemos en nuestra repetición de recordar y de cantar que somos perdonados, pero de verdad en tu corazón vos asimilás lo que es el perdón de Dios. Recordemos, Juan le está hablando a este grupo de cristianos nuevos en la fe, o mejor diciendo, les está recordando a los cristianos que todo cristiano tiene que saber reconocer sus manos. Y eso es el perdón de Dios. Un bebé, a medida que va creciendo, una de las etapas más lindas es cuando el bebé empieza a reconocerse y se queda mirando las manos. ¿Se acuerdan de eso los que tienen hijos? Y mira las manos y abre los ojos grandotes, ¿sí? Y después viene la etapa del espejo, que se queda mirando al espejo y mira y se mueve. Se está aprendiendo a reconocer. Probablemente todos los que estamos hoy acá, esta mañana estuvimos frente al espejo y estamos preocupados por otras cosas. Y Juan lo que está diciendo es, ese niño, lo primero que reconoce el niño espiritual es que es perdonado. Entonces, si vos estás en la etapa inicial de la fe, esto es básico, es reconocer tus manos. Es reconocer, wow, esto soy yo. Pero si vos ya sos un adulto en la fe, lo que Juan está intentando decirnos es que esto también es importante. Vos no perdiste tus manos porque sos adulto en la fe. Simplemente que ya no las reconoces como las reconocías con esa intensidad como cuando eras bebé. Pero nosotros necesitamos volver a reconocer eso. ¿Y por qué la infancia es tan importante? ¿Por qué la infancia es tan importante? Nos define, nos marca, ¿a que sí? Lo que somos hoy acá es en gran parte, en gran manera, por lo que fuimos cuando éramos pequeños. Y nuestra fe también es así. Nuestra etapa inicial en la fe nos define. Un cristiano debe entender la bendición del perdón. Debe entenderla. Eso es lo que te hace nacer a la vida cristiana, ¿no? Entender ese perdón que Dios te da después de que vos reconociste tu condición como pecador y le pediste a Jesús que te perdone
y le pediste a Jesús, reconociste a Jesús como tu Señor y Salvador. Les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados. ¿Por qué dice ahí? En el nombre de Cristo, o por el nombre de Cristo. El perdón, el cristiano tiene que entender que viene solo y exclusivamente a través del nombre de Cristo. Es el primer paso, es aprender a reconocerse. Yo me puse acá una especie de metáfora, es agarrar los cubiertos. Porque cuando yo estaba preparando la predicación me estaba acordando de mi hija, Zoe, cuando era un poquito más pequeña. Y uno de los descubrimientos más grandes que tuvo Zoe fue los cubiertos. Yo me acuerdo que comíamos y movíamos las manos despacito y ella miraba, ¿no? Allá va la comida, a la boca de papá. Y allá va de nuevo esa cosa mágica que va vacía y vuelve llena. Yo quiero uno de esos. Y siempre hacía así con la mano. Y Esther me acuerdo que le daba unas cucharas y las miraba. Iba para arriba, para abajo, la ponía en el plato. ¿Y qué hago con esto? Y voy y vengo. Es como agarrar los cubiertos, se está descubriendo. ¿Sí? Estaba descubriendo cómo podía usar esas manos que acababa de descubrir. El primer paso para un cristiano es aprender a reconocerse delante de Dios como un pecador que necesita de perdón y entender que ese perdón solo viene a través del sacrificio de Jesús. No precisan buscar este texto, yo se los voy a decir acá, pero Colosenses 2, 13 y 14 dice lo siguiente: cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados todos los delitos. De nuevo, ¿sabemos esto? Sí. ¿Debemos recordarlo? Sí. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, estábamos en la incircuncisión de la carne, estábamos lejos de Dios y Dios nos dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos esos delitos. Miren lo que dice el versículo 14: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio clavándolo en la cruz. ¿Se hicieron la imagen en la cabeza? Pablo está diciendo que nosotros, en nuestros delitos y pecados, estamos lejos de Dios, y Dios, a través de Jesucristo, nos hizo morir a esos pecados, nos hizo morir a esa vida pecaminosa, y agarró un papel con nuestros delitos y pecados, ¿y dónde los puso? Clavados en la cruz. Ahí están. Un cristiano entiende ese recordatorio de que somos perdonados. No es solo un recordatorio, es una verdad. Somos perdonados en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo nosotros somos perdonados. No somos perdonados en el nombre de María, no somos perdonados en el nombre de un papa, no somos perdonados en el nombre de un pastor, no somos perdonados en el nombre de uno mismo, no somos perdonados en el nombre de cosas buenas que hago o dejo de hacer. Somos perdonados en el nombre de Cristo y nuestros delitos y pecados quedaron clavados en la cruz. La deuda quedó pagada en la cruz. Qué bueno. Esto a mí me da mucha tranquilidad, me da mucha alegría. Recordar, descansar en ese recordatorio de que mis deudas delante de Dios están clavadas en la cruz. Por eso que John Stott dice, como les comentaba hace un rato, el que no era cristiano acá empezaba a sentirse inseguro. ¿Cómo? Resulta que no era por mis obras. O capaz que entonces no soy perdonado todavía, porque yo siempre pensé que era por lo que hacía, por las cosas buenas que hacía. ¿Sí? Un cristiano debe entender que el resultado natural de esto, de que somos perdonados, ¿para qué es? Para conocer al Padre. Como dice la segunda parte, el 13b, les he escrito a ustedes, niños, porque conocen al Padre. ¿Para qué somos perdonados? ¿Vos sos perdonado para ser feliz? La Biblia no te dice eso. ¿Vos sos perdonado para ya no tener más cuentas a pagar con el vecino, cuentas de dinero, cuentas? No, la Biblia no te dice eso.
Lo que Juan les está diciendo es, les he escrito a ustedes porque conocen al Padre. Este sublime recordatorio, somos perdonados en el nombre de Cristo para conocer al Padre. Es el resultado natural de esa renovación, de esa redención. Y acá te hago una pregunta directa, no me la tenés que responder, respondétela a vos mismo, me la hago a mí mismo también. ¿Estás conociendo al Padre cada vez más? ¿Lo estás conociendo cada vez más? Porque si no es así, entonces no entendiste el punto anterior, que es el del perdón. Siempre se me viene a la imagen, incluso ahora que estoy predicando, se me viene la misma imagen a la cabeza. Cuando preparé el mensaje se me vino la misma imagen a la cabeza del ladrón colgado en la cruz al lado de Jesús. Uno de ellos, ¿qué le dice? Si sos Dios, bajate, dale. ¿Y qué le dice el otro? ¿Y qué le dice Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? No tuvo tiempo ese hombre ni para bautizarse, no tuvo tiempo para hacer buenas obras, pero él estaba ahí reconociendo quién era Jesús. Él no tuvo la posibilidad, él tuvo la bendición de que esa misma noche, esa misma tardecita cuando murió, bueno, no sabemos si él murió a la misma hora que Jesús, pero por ahí él estaba en el paraíso con Cristo, porque Jesús dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No lo estoy inventando, ¿se acuerdan de la historia, verdad? Y él estuvo delante del Padre. Nosotros tenemos un privilegio que esa persona no tuvo, que es que tenemos tiempo después de convertirnos, después de entender el perdón de Dios, estamos teniendo tiempo para conocer al Padre. A través de su palabra, a través de su revelación, a través de cómo Él se muestra a nosotros. ¿Estás aprovechando esa oportunidad? Y fíjate que Juan coloca esto dentro de la niñez espiritual. Bueno, yo entiendo el perdón, pero esto de conocer a Dios está cuando esté en el cielo. Juan está diciendo que un niño espiritual sabe que es perdonado y sabe para qué es perdonado. Para conocer al Padre. Entonces vos y yo todos los santos días deberíamos levantarnos, reconocer, recordar el perdón de Dios y ponernos a buscar desesperadamente quién es Dios, cómo es Dios, qué más puedo aprender de Dios hoy. Y eso hace parte de tu y mi niñez espiritual. Es el primer amor, devuélvenos el primer amor. Como dice la palabra del Señor, es cuando te convertís y estás con sed, con hambre de Dios. ¿Y por qué vamos perdiendo eso? Es como las manos, ya no les prestamos atención a las manos, solo cuando tenemos problemas. ¿Sí? ¿Saben cuándo me acuerdo yo de algunas ampollas que tengo? Cuando toco la guitarra los domingos. Me acuerdo porque me empieza a doler. Dentro de un rato ya me voy a olvidar. Me acuerdo en determinadas circunstancias. Entonces, ¿cuándo te acordás de Dios? ¿En qué momento te acordás de Dios? ¿Cuando las papas queman? Porque un niño espiritual sabe que Dios le perdonó y que él vive su vida cristiana para conocer al Padre. Somos libres de pecado, nuestra acta de delitos quedó clavada en la cruz y tenemos una percepción, una nueva percepción del íntimo carácter de Dios. Podemos conocerlo de una manera diferente. Romanos 8:35, se lo cito, no necesitan buscarlo, yo lo voy a buscar acá. Romanos 8:35. Dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? ¿Quién te separa del amor de Dios? ¿Alguien te separa? Nadie te separa del amor de Dios. Y eso es... ¿Cómo se entiende eso? Siendo un cristiano,
que entendió el perdón de Dios y que se puso a conocer al Padre, que quiso conocer al Padre. La única respuesta a una conversión genuina es más y más y más y más y más búsqueda por Dios. ¿Estás buscando a Dios? Yo creo que mi papel esta mañana es recordarnos a todos de forma sublime, de forma respetuosa, pero de una forma muy solemne, que Dios nos perdonó y que nosotros no tuvimos nada que ver con ese perdón, no pudimos hacer nada de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer tiene que ver con ese perdón. Eso le corresponde sola y absolutamente a Dios a través de Jesucristo. Y lo que sí me corresponde a mí es lo que hago después, es conocer al Padre y conocer al Padre. Un sublime recordatorio: somos perdonados en el nombre de Cristo y podemos conocer al Padre, debemos conocer al Padre. Pero Juan, y todo eso hace parte de esa niñez espiritual. Entonces tal vez alguno de ustedes esté identificándose ahora mismo como un niño espiritual. O tal vez vos estés pensando, bueno, me falta un poco más. Bueno, estás descubriendo tus manos. No pierdas tiempo, seguí. Hay que seguir. Vamos a leer ahora el versículo 13. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Y vamos a leer el versículo 14a. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Repite 2 veces lo mismo. Ahora Juan les habla a esos padres espirituales, aquellas personas que ya tienen un poco más de tiempo en la fe, ya han crecido en la fe, ya entienden la vida cristiana de una manera un poco más profunda, y les dice: les he escrito a ustedes porque ustedes conocen a aquel que es desde el principio. No les dice que van a conocer, no les dice que han conocido, sino que lo coloca tiempo presente. Ustedes conocen, ustedes ahora están en una relación personal con Él. ¿Se acuerdan el ejemplo anterior que les di de un niño que va creciendo y se va conociendo? Bueno, somos perdonados para conocer y empezamos a conocer y tenemos sed de conocer. Y acá Juan le está hablando a esos maduros en la fe, le dice: les escribo a ustedes que conocen, ustedes ya lo conocen. No es solo que lo conocieron en el pasado o que lo van a conocer, lo conocen diariamente. Todos los días están ahí conociendo. ¿A quién? A aquel que es desde el principio. ¿Aquel quién es? Jesús. Alude a Jesús eternamente coexistente con el Padre y el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que Juan comienza en el capítulo 1 a hablar de eso? Habla de esa coexistencia de Jesús, habla de esa divinidad de Jesús. Y dice: ustedes conocen a aquel que es desde el principio. Incluso desde el principio, este término lo estuvimos viendo hace algunas semanas cuando hablaba del mandamiento antiguo. ¿Se acuerdan? Capítulo 2, versículo 7. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Y se acuerdan de todo el análisis que hicimos del mandamiento antiguo, que está desde el Génesis en delante, que es amar a Dios y amar al prójimo. Entonces esta terminología de Juan desde el principio se repite, la repitió para hablar de ese mandamiento y la repite un montón de veces para hablar de Jesús desde el principio, coexistente con Dios. La madurez en la fe te permite poseer un conocimiento de Dios anclado en lo que es desde el principio. Voy a repetir esto más lento para que se entienda. La madurez en la fe, cuando vos sos un padre en la fe, como dice Juan, un padre espiritual, alguien que ya creció, que es maduro en la fe, esto te permite tener un conocimiento de Dios que está anclado ¿en qué? En lo que es desde el principio, no en tus circunstancias actuales. ¿Sí? Pensemos en un ejemplo de la vida diaria, de la vida cotidiana. ¿Cuántos de nosotros tenemos algunos problemas y vemos a un jovencito o a un niño que se ahoga en el mismo problema? Y uno lo mira desde acá y dice: tranquilo, ya va a pasar. Tranquilo, no te pongas nervioso. Estos días tuvimos un problema con Zoe porque tenía una ampollita y había que reventársela.
Y aquello era el fin del mundo. No, ¿y qué me va a pasar? Y no voy a poder caminar, y no me voy a poder poner zapatos, y el domingo tengo un cumpleaños, decía. ¿Y cómo voy a hacer? No sé. Y Esther y yo estábamos al lado intentando explicarle que ya pasamos un montón de veces por este tipo de circunstancias, que las ampollas se van a reventar y no pasa absolutamente nada, que arde un poquito, ponemos una curita y ya está, ya pasa. Pero hay que explicárselo. Porque uno ya pasó por eso y ella no. Entonces era todo un problema, toda una circunstancia. Bueno, Juan está diciendo que los padres espirituales, aquellas personas maduras en la fe, ellos tienen un conocimiento de Dios que está anclado a lo que va desde el principio, no solo lo que vivo yo. ¿A qué me refiero con esto? Si hoy yo tengo un problema con Diego, yo quiero ayudar a Diego en tal cosa y quiero bendecir a Diego, pero Diego rechaza esa ayuda, mi conocimiento de Dios está anclado allá atrás. Y si Diego me dice, ¿sabes qué? No quiero saber más de ese Dios que vos tenés. Sos horrible, Andrés, sos espantoso, sos no sé qué. ¿Me voy a poner triste? Claro que me voy a poner triste. Pero eso no cambia quién es Dios para mí. Yo no conozco a Dios a través de lo que Diego tenga ganas de decirme. Yo conozco a Dios por lo que Él es desde el principio. El creador del cielo y la tierra, el soberano en nuestras vidas. Entonces no es que no le dé importancia a lo que Diego dice, me voy a poner triste, tal vez busque alguna alternativa para que solucionemos esta situación, pero no cambia mi visión de lo que es Dios. Y eso solo lo puede hacer una persona madura. Y esto es en la fe. Y esto ya lo estuvimos viendo cuando vimos el ejemplo de Noemí y Ruth. ¿Se acuerdan de Noemí? Dijo, hasta pidió que le cambien el nombre. Cámbienme el nombre porque Dios me desamparó. Su amargura le hacía tener una especie de ceguera espiritual. Necesitamos ser maduros en la fe. Este conocimiento de Dios no es subordinado a las circunstancias, era lo que le explicaba recién. Fulanito, ¿estás conociendo a Dios? Fulanito, ¿estás creciendo en Dios? Fulanito, ¿sabés más de Dios hoy de lo que sabías ayer? No, lo que pasa es que estamos en Minas y Abril. Estamos en Minas y Abril y eso me complica el conocimiento de Dios. Lo que Juan está diciendo es una persona madura en la fe no conoce a Dios de acuerdo a las circunstancias. Él se propone conocer a aquel que es desde el principio, que es inmutable, que no ha cambiado, que era el mismo 3, 4 generaciones atrás, 10, 15 generaciones atrás y que va a ser el mismo para la generación de nuestros hijos. Él no ha cambiado y las circunstancias sí. Nosotros podemos y debemos conocer a Dios porque ese conocimiento no está subordinado a las circunstancias. Esta sabiduría dada por Dios al cristiano maduro es lo que le permite firmeza en las dificultades. Pastor, esta es una pregunta repetida y constante. ¿Qué hago? Me siento débil, no sé, los problemas y vuelven a aparecer y vuelven a aparecer y vuelven a aparecer. Yo no tengo solución a los problemas porque tengo los mismos problemas que vos. Pero una cosa que puedo rescatar de la Escritura y una cosa que puedo rescatar de este texto en particular es que esta sabiduría que Dios le da a esos cristianos maduros es lo que les permite mantenerse firmes en las dificultades. ¿Por qué? ¿Dónde está ese ancla? No está en las dificultades, no está en las circunstancias. ¿Dónde está? En aquel que es desde el principio. Cuando yo me siento tentado a poner las circunstancias por encima de Dios, ¿saben lo que suelo hacer? Y les aconsejo que hagan esto. Aparte de buscar en la Biblia la respuesta a lo que Dios quiere para ese momento y esa circunstancia, lean biografías de cristianos de otros lugares y de otras épocas. Y ahí vamos a ver cómo las circunstancias nuestras no son nada. Lean historias y biografías de misioneros que entregaron su vida por la fe. Y ellos se enfrentaron a esas circunstancias y uno decía, ¿cómo? ¿Y cómo es que yo no me animo a esto? ¿Cómo es que este problema me ahoga? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene él que no tengo yo? ¿Tiene algún superpoder él que yo no tengo? Y lo que yo rescato de la palabra de Dios es que esa persona es madura en la fe. Su conocimiento de Dios no tiene que ver con las circunstancias. Su conocimiento de Dios está anclado en aquel que es desde el principio.
Padres, les he escrito a ustedes que conocen a aquel que es del principio. Y por si no quedó claro, lo repite 2 veces. Igual. ¿Dónde estás anclado? El cristiano maduro, él no está viendo el problema suelto. No es que va caminando por la calle y ¡puf!, te golpea un problema. Él está viendo ese problema con ojos maduros, anclados en lo que es desde el principio, no en la propia circunstancia. Juan, pero en el Evangelio, dice en el capítulo 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La vida eterna no es que conozcan a Dios de acuerdo a las circunstancias. La vida eterna no es conozco a Dios porque tengo el bolsillo lleno. La vida eterna no es abandono a Dios porque ya no tengo el bolsillo lleno. La vida eterna es que conozcan a Dios y a Jesús a quien enviaste, con bolsillo lleno, con bolsillo vacío o sin bolsillo donde poner nada. Las circunstancias no marcan lo que somos. ¿Qué somos nosotros? Somos hijos de Dios que entienden que fuimos perdonados por Cristo Jesús, que fuimos perdonados por el sacrificio de Cristo Jesús, que fuimos perdonados para conocer al Padre y que nosotros debemos madurar en la fe al punto tal de ser una especie de padre espiritual. ¿Sí? Nada místico, sino usando el lenguaje que está usando Juan acá, de ser personas que vean las circunstancias, que las enfrenten, que a veces se pongan tristes, que a veces se enojen. Sí, eso pasa, está claro que pasa, pero que eso no domine lo que vos sos. Que vos conozcas a Dios por lo que Él es desde el principio y no por lo que tenés o dejás de tener. Eso es madurez en la fe. Conocemos a Dios gracias a que la relación que se había roto entre nosotros y Dios se restauró por Dios, que envió a Jesús a morir para que esa relación fuese restaurada, y el Espíritu Santo sella en nuestros corazones esa salvación. Ven que todo eso nosotros no tenemos nada que ver. Lo leo de nuevo. ¿Cómo conocemos a Dios? Lo conocemos gracias a que la relación que se había roto se restauró por Dios, que envió a Jesús a morir, y el Espíritu Santo sella en nuestros corazones esa salvación. La Trinidad en obra, la Trinidad obrando. Y ahí llega Andresito diciendo, ay no, otra vez estoy con el problema. ¿De verdad nuestros problemas tienen ese tamaño? ¿De verdad nuestras circunstancias son así de grandes? Y no quiero, por favor, que me malinterpreten. No estoy intentando ser insensible con nuestros problemas. Ya nos conocemos, estamos ahí uno al lado del otro acompañándonos y cuidándonos. Pero ustedes saben, y yo he recibido ese consejo muchas veces de parte de ustedes, delante de las circunstancias, ¿dónde está nuestra ancla? En el Señor, en aquel que es desde el principio. Maduramos en la fe cuando nos anclamos a la verdad que está desde el principio. Un sublime recordatorio. Conocer a Dios es la respuesta natural de un corazón regenerado. Conocer a aquel que es desde el principio es la respuesta natural de un corazón regenerado. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio del culto, no? Y lo que les dije en el medio también. Estamos haciendo un análisis. ¿Te estás analizando? ¿Qué sos? ¿Un niño espiritual? ¿Qué sos? ¿Más un padre espiritual? No me gusta repetir mucho la palabra padre. Yo me acuerdo, Tiaguito, el hijo de Claudia, cuando era chiquito, él venía acá y venía de un contexto católico. Y él me decía Padre Andrés. Y le costó mucho, fueron años. Pero él me veía y me decía Padre Andrés, Padre Andrés, Padre Andrés. No me refiero a ese tipo de padre, ustedes me entienden, ¿no? Sino que me refiero a padres espirituales. Y el tercer recordatorio, Juan, en el versículo 13, la segunda parte, dice, les escribo a ustedes jóvenes, porque han vencido al maligno. Y la segunda parte del versículo 14,
Les he escrito a ustedes jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Ven, es de nuevo una metáfora. ¿Qué es lo que tiene un joven? ¿Qué es lo que tiene? Fuerza, energía. Y Juan está diciendo, joven espiritual, te escribo porque vences al maligno. Dos veces repite lo mismo. Si los padres son como el ancla para la fe, como decíamos recién, los jóvenes son esa fuerza, ese coraje que no teme enfrentarse a los desafíos. Hace unos días estábamos recordando algunas historias con Esther de cuando nosotros éramos jóvenes, cuando éramos más jóvenes. Y decimos, yo no sé cómo nos metíamos en esos lugares, Esther, no sé cómo hacíamos esas cosas. Hoy no las hago más. Recordamos varios desafíos que tuvimos cuando éramos recién casados, en el trabajo que realizábamos. Recordamos cuando éramos solteros, algunos trabajos que hacíamos y en lugares donde íbamos a servir al Señor. Decíamos, ¿cómo nos metíamos ahí? ¿Cómo teníamos coraje para ir a esas circunstancias? Hoy yo no sé, si me dan esa opción, no sé si la tomo. Los jóvenes tienen esa fuerza. Y Juan afirma en el versículo 14b, dice, les he escrito jóvenes porque son fuertes. Son fuertes. Y la pregunta es, ¿de dónde viene esa fuerza? ¿Por qué un joven espiritual es fuerte? ¿De dónde viene esa fuerza? A través de la palabra. Ah, lo inventaste, Andrés. No, les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. Ahí está la raíz de todo. La palabra de Dios es el medio que trae esa fuerza. Vieron que repite dos veces el maligno, ¿no? Les he escrito a ustedes porque son fuertes, y han vencido al maligno. Y el versículo 13, la segunda parte dice, les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Dos veces habla del maligno. Maligno, refiriéndose a todas esas fuerzas que atacan a un cristiano, ¿no? Desde el diablo hasta sus secuaces. Todas las cuestiones relacionadas con el mundo también, con la mundanalidad. Sin embargo, Juan no insta a los jóvenes a derrotar esas fuerzas. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Juan no les está diciendo, les escribo jóvenes para que se preparen, porque van a ir a derrotar al maligno. ¿Qué les dice Juan dos veces? Han vencido al maligno. Ya está. Les dice que ya le han vencido. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo tuvo lugar esa victoria? Hace un rato leímos Colosenses 2, 13 y 14. Te pido por favor, te pido encarecidamente que vayas a casa y leas Colosenses capítulo 2. Leímos el 13 y el 14 y ahora vamos a leer el 15. Uno de mis versículos favoritos en la Biblia. Dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Dice el versículo 13, como leíamos hace un rato, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios nos dio vida juntamente con Cristo, nos perdonó, agarró el acta, el escrito con nuestros delitos, los clavó en la cruz. Está hablando sobre nuestros delitos y pecados. Y ahora el versículo 15 dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades. Un poder y una autoridad despojada de esa autoridad, ¿qué es? Nada. Despojando a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Entienden lo que está diciendo el texto? Jesús, muriendo en la cruz, al mismo tiempo que nuestros delitos y pecados eran pagos, al mismo tiempo que decían, Sonia, esta es el acta, esto es lo que usted merece, acá está la factura, no se preocupe, la clavo en la cruz, está cancelada su deuda. Al mismo tiempo que hacía eso, todos los poderes y autoridades que atacan a un cristiano, dice que Cristo muriendo en la cruz los estaba exponiendo, venciendo sobre ellos en la cruz del Calvario. Los ridiculizó, están vencidos. Por eso que Juan no les dice al joven, joven, toda esa fuerza que tenés andá porque vas a vencer al maligno. No, le dice, ustedes ya lo vencieron. Porque eso ya pasó allá atrás. En la cruz del Calvario es que se obtuvo esa victoria. Pero ¿cómo el joven
tiene fuerza. ¿De dónde él la agarra? ¿De dónde la agarra confianza? A través de la palabra de Dios, que le recuerda que eso ya está vencido. La palabra permanece. La palabra, esto que pasó en la cruz del Calvario, esto permanece y vale para nosotros también. Es la vitamina. El joven necesita vitaminas, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan de su época de juventud. Yo, los recuerdos que tengo cuando era más joven, era que dormía mucho y necesitaba mucha comida. Ahora como un poquito así, engordo. En aquella época comí un montón, nunca era suficiente y nunca engordaba. Es que todo se quemaba, necesitaba mucha energía. ¿Cuál es la vitamina del joven espiritual? Recuerden, esto no es edad, esto es una etapa en la vida espiritual. ¿Cuál es la vitamina? ¿Qué es lo que te mueve para enfrentar las circunstancias, para enfrentar al maligno, para enfrentar a todos esos poderes? Ya, la palabra de Dios, ya están vencidos. Juan te dice, ya están vencidos, tranquilos, ya están vencidos. Pero tomá la vitamina, recordá, ¿de dónde lo sacás? De la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Texto clave para todos los pastores y aquellos que desean serlo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para destruir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Dije lo de pastor porque lo tengo anotado y abajo me recuerda el papel de la palabra de Dios y cómo debo utilizarla, pero vale para todos, obviamente. Primero, la escritura es inspirada, toda la escritura es inspirada. El viernes tuvimos una clase preciosa, yo después me quedé sin voz, porque me emocioné dando la clase y Los que estuvieron acá se dieron cuenta, me emocioné dando la clase y espero que hayamos aprendido un montón de cosas, ¿o no? Usted se fue con un montón de ganas de leer el libro de Números. Sí. ¿Ah? Y estábamos hablando del libro de Números. Sí. Y comenzamos hablando del censo y después se puso ahí, pareció una película aquello, ¿o no? Sí. Toda la escritura es inspirada por Dios. Números también. Levítico también. El Apocalipsis también. Los profetas menores también. Toda la escritura es inspirada por Dios y tiene utilidad. No es un libro muerto, es útil para enseñar, para redarguir, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Para dos cosas hace eso la palabra de Dios, a fin de que todos seamos perfectos delante de Dios y preparados para buena obra. Todo eso hace la palabra de Dios. Es la vitamina que el joven espiritual necesita. Es la vitamina que el joven espiritual, de la que el joven espiritual toma para recordar que puede vencer, que ya venció en realidad al maligno, porque no lo hizo él, lo hizo Cristo. Un joven en la fe entiende, acepta y necesita de esta verdad. Y todo esto se hace por fe. ¿Vos estás viendo al maligno? Si alguien me dice que sí, me voy a enojar porque me están mirando a mí. Pero ¿ven al maligno? No. ¿Ven los poderes que afectan al cristiano? No, no lo vemos. ¿Vos ves? ¿Estuviste el día que Jesús murió? ¿Vos viste a esos poderes siendo humillados? No. Todo eso lo entendemos y lo aceptamos. ¿Por qué? Por fe. Pero en una fe que vuela, una fe basada en la palabra de Dios. Un sublime recordatorio. Vencemos por fe a través de la palabra. Y ya concluyendo, Juan anima a los lectores porque a pesar de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros, ellos no se estaban dejando engañar. Esto es un texto que los anima, no es una corrección. No dice, te escribo porque hiciste las cosas mal. No, les dice, niños, hijos, les escribo porque ustedes ya entienden lo que es el perdón. Ustedes han sido perdonados en el nombre de Cristo. Padres, les escribo a ustedes porque ustedes conocen al Padre. Jóvenes, les escribo a ustedes porque ustedes han vencido al maligno. Y de nuevo, el cristiano lee esto y le entran ganas de, wow, me siento bien, me siento rejuvenecido en la fe, me siento revitalizado. Ellos no se dejaron engañar y Juan los anima. Ellos conocen a Dios
y ellos han vencido al maligno. Ahí termina la parte del texto y ya sí, ahora sí, a modo de conclusión, yo quiero pedirte que hagas un análisis junto conmigo. Acá el texto está bien separado, niños, hijos, padres, jóvenes. Pero para nosotros en nuestra vida espiritual esto está todo como mezclado. Yo no soy niño, pero recuerdo mi niñez y soy lo que soy gracias a esa niñez. Y hoy mucho de lo que hago con mi hija es para reproducir aquello que fui siendo niño o para cambiar aquello que estaba mal cuando fui niño. Y quiero hacerlo con ella de manera diferente. Entonces la niñez está presente, es la esencia. Tu niñez espiritual es tu esencia. Recordá que sos perdonado por Jesús. Y recordá que ese perdón te tiene que llevar naturalmente a querer conocer más y más y más y más a Dios. Tenés que salir de tu tiempo personal con Dios con mucha sed. Irte a trabajar y quedarte pensando y masticando y queriendo volver a conocer a Dios, queriendo volver a su palabra cuando vuelvas a casa. Es salir de acá después de un masazo de 1 hora que te da el pastor Andrés, de un bibliazo en la cabeza, y en vez de salir enojado, salir con más ganas. Y llegar a casa y decir, a ver, ¿dónde era 1 Juan cuánto? Voy de nuevo al texto. Un niño espiritual tiene ganas, tiene sed, tiene hambre, está descubriendo. Y por más años que tengas en la fe, necesitas de eso, es el primer amor, todos necesitamos de eso. También podés ser un joven espiritual, lleno de ganas, de energía para quemar, y recordá que tus vitaminas, las mías, vienen de la palabra de Dios y de la fe que se alimenta constantemente. Sin eso no vamos a ningún lado. Y recordá que vos no tenés que vencer a nadie. Tu lucha no es contra sangre, no es contra sangre y carne, ¿se acuerdan? Sino contra principados y potestades. Perdón. Y acá es donde viene la buena noticia. ¿Qué pasó con los principados y potestades? Ya está. Entonces es un poco una historia que ya sabemos el final. Pero necesitamos recordar que el maligno ha sido vencido en la cruz del Calvario. Vayan a casa y lean Colosenses 2, 13, 14 y 15. Cómo Jesús humilló públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y todos debemos caminar hacia esa madurez en la fe, a ser esos padres en la fe que conocen a Dios. Ese es mi deseo y esa es mi oración. Y te invito a que hagas eso. Madurar en la fe para conocer a Dios, aquel que es desde el principio. Ancla tu vida en los principios y preceptos y en la revelación de Dios que es desde el principio, no en las circunstancias, no en las circunstancias. Las circunstancias van a seguir estando. El cuerpo de Cristo va a seguir estando para ayudarnos unos a otros y nos vamos a ayudar en esas circunstancias. Pero esa ayuda nunca va a ser externa a lo que Dios es. Esa ayuda viene por aquel que es desde el principio. Oramos.